Buenos días con los presentes. Mi nombre es Oscar Efraín Rosal de Borbor, estudiante del tercer semestre de la carrera de Educación General Básica en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. A continuación, daré a conocer un poco del aprendido en la unidad número 1 de la asignatura Diseño Planificación Curricular, misma que conforma unos puntos muy importantes esenciales para una buena planificación. Antes de empezar con esta pequeña charla, quisiera darles a conocer una frase célebre de uno de los autores que fue muy influyente en lo que respecta a la educación, como lo es Jean Piaget. Esta frase nos reitera y nos dice así: el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget. A continuación abordaremos la unidad número 1, donde se darán a conocer temas muy importantes que conforman esta planificación, y estas ayudarán a tener en cuenta eh, todos esos puntos y todos esos contenidos esenciales que uno debe tener presente al momento de realizar una buena planificación escolar. Comenzamos con ¿qué es un currículo? Un currículo es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que constituyen a la formación y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. En otras palabras, el currículo es la estructura esencial de una asignatura o de un conjunto de asignaturas, ya sea de un colegio, instituto tecnológico o una universidad, donde dicha estructura se compone de planteamientos concretos y se compone de 4 elementos básicos como objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. En sí, el currículo se centra en qué se va a enseñar y cómo se van a impartir las clases dentro de un establecimiento educativo. 1.1 Generalidades de la planificación escolar. La planificación escolar se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de planificación es posible definir qué hacer y qué recursos y estrategias se deben usar para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar que esta tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orientan el proceso educativo. Características de la planificación escolar. Esta debe ser flexible, coherente, permanente, pertinente, preciso, participativo, relevante y funcional. Flexible porque constituye una guía de trabajo, el cual debe permitir ajustes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Coherente porque debe existir una coherencia entre el planteamiento del aula con los documentos curriculares. También debe ser permanente, porque la planificación debe ser un proceso continuo, dinámico, debe existir continuidad entre un plan y otro. Permanente, porque aquí la planificación didáctica debe responder a las competencias educativas, a los propósitos del grado, los avances de la ciencia y las técnicas. Esta también debe ser precisa porque se refiere al currículo que realizan los estudiantes y los docentes en el contexto en el que interactúan con propósitos definidos de enseñar y aprender. Participativo porque aquí la planificación requiere de la interacción de otros miembros de la comunidad educativa que puedan aportar costos valiosos sobre necesidades e intereses que deben satisfacer mediante situaciones de aprendizaje que el planteamiento prevea. También nos dice que debe ser relevante porque la planificación es necesaria como instrumento de trabajo de los docentes. También debe ser funcional. Aquí debe ser un proceso que oriente
de forma rápida la labor del docente, de igual que le ayuden a tomar decisiones, retroalimentar el proceso y ofrecer seguridad en funciones educativas. Importancia de la planificación escolar. Esta constituye un espacio donde se organizan, articulan y sistematizan las metodologías pedagógicas del docente y las condiciones particulares del currículo. Cabe destacar que la importancia de esta planificación radica en las necesidades de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el salón de clases, al igual que implica la toma de decisiones previas a la práctica sobre lo que se espera que el estudiante aprenda, al igual que para qué se hará, como también buscar una mejor manera de mejorar este proceso de enseñanza en los salones de clases. Dentro de las generalidades de la planificación escolar encontramos unos componentes fundamentales al momento de desarrollar esta planificación, como lo es que hay que enseñar, cuándo hay que enseñar, cómo hay que enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Estos componentes son muy importantes al momento de desarrollar esta planificación escolar. Como primer punto tenemos que hay que enseñar. Como futuros maestros tenemos mucho conocimiento y quizás queremos impartirlo todos a nuestros estudiantes. Pero es importante que tengamos en cuenta qué enseñar para así dar una correcta guía a nuestros alumnos. Para enseñar es fundamental tener en cuenta un enfoque. Ese enfoque lo logramos identificando primero hacia quién va dirigida la enseñanza, ya que sabemos que no es lo mismo enseñar a un niño, adolescente o adulto, ya que sus necesidades y capacidades de adaptación, al igual que su conocimiento, son totalmente diferentes. De igual manera, es importante tener en cuenta el entorno social y cultural en el que se va a impartir la enseñanza, ya que esto va a marcar pautas importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada niño. Como siguiente punto tenemos cuándo hay que enseñar, ¿ya? ¿Cuándo es el momento pertinente para hacerlo? Aquí es importante que realicemos un cronograma donde deba manejar actividades y contenidos, donde las actividades deben ir orientadas hacia la psicología educativa, mismas que nos dice que tenemos que interactuar con los estudiantes y la vida cotidiana y sus vivencias, ya que estas serán fundamentales para que los estudiantes comprendan mucho mejor el tema que se está impartiendo. De igual manera, es fundamental mantener un orden en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ya tenemos claro qué hay que enseñar, cuándo hay que enseñar. Ahora haremos énfasis a cómo hay que enseñar. Sabemos que cada público es diferente, entonces debemos saber cómo enseñar. Para ello están las llamadas estrategias de enseñanza, para poder comprender las habilidades de nuestros estudiantes, al igual que sus actitudes y sus aspectos a mejorar. Para darnos cuenta un poco más acerca de esto, podemos realizar algunas actividades pedagógicas que vayan induciendo a nosotros qué es lo que tenemos que preparar específicamente, al igual que tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer uso de aquel conocimiento previo que el niño ya posee, al igual que cómo vamos a insertar el nuevo aprendizaje, ya que sabemos que un buen maestro es aquel que se interesa por que su estudiante aprenda cada día, al igual que busque las herramientas y las implemente para que pueda seguir aprendiendo y no se quede con lo ya aprendido. Por último tenemos qué, cómo y cuándo hay que evaluar. Llegamos a la evaluación, el momento que a muchos de los estudiantes los asusta. Por ello, es importante que lo hagamos conocer que esto no es más que una retroalimentación o evaluación, ya que ayuda a poder comprobar qué tanto ha cumplido el estudiante mediante las metas y los objetivos propuestos al comienzo del programa. Así se podrá evaluar sus habilidades y sus actitudes ya adquiridas hasta el momento. La evaluación nos permite dos cosas. Primero, una acreditación, que es cuando el docente se siente enriquecido por aquel aprovechamiento que ha tenido el estudiante mediante el conocimiento que manda el currículo, al igual que la calificación, que es un valor numérico y cuantitativo que le da el docente al estudiante por el esfuerzo mostrado en todo el proceso.
Los tres niveles de concreción curricular, maso, meso y micro. El macrocurrículo se refiere a los diseños curriculares base, es decir, el Ministerio de Educación. En esta se fijan lineamientos de políticas educativas del país, es la matriz del proyecto educativo. En esta se plantean objetivos, directrices de una nación. En el mesocurrículo se refiere a los programas de institución educativa. Es el nivel de decisión sobre los contenidos que da coherencia a la práctica docente. En esta se concretan el diseño curricular. El tercer nivel de concreción curricular es el microcurrículo. En esta se refieren a aquellos programas en el aula, es decir, el lugar donde se va a impartir estos conocimientos. Cabe destacar que esta es una herramienta de trabajo para los docentes, en la que se proponen una serie de recursos educativos necesarios para la práctica con el fin de facilitar y adaptar soluciones a los diversos problemas que pueden presentarse en ellas. 1.2. Enfoque de gestión escolar. ¿Qué es un enfoque de gestión escolar? Un enfoque de gestión escolar es un conjunto de procesos de toma de decisiones y de ejecución de acción que permite llevar a cabo la práctica pedagógica y su ejecución en la evaluación. En su 1.2 encontramos los enfoques de gestión basados en liderazgo pedagógico. Esta está relacionado con un conjunto de actividades encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es una labor transformadora donde se promueve la convivencia democrática y la participación de toda la comunidad educativa. También tenemos lo que es el enfoque de gestión participativa, donde esta es aquella que comprende la participación de todos los actores de la unidad educativa. En él se maneja un proceso de gestión, su compromiso, su convicción y su cooperación para que todos estos procesos se realicen con el éxito. Esta debe generar condiciones y ambientes adecuados conforme a los objetivos de educación básica. También tenemos el enfoque transformacional. Este enfoque transformacional desarrolla los directivos para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Aquí se toman en cuenta el contexto de la institución educativa y la localidad de un país. Por último, tenemos los enfoques basados en liderazgo pedagógico, el cual nos sirve para asegurar la prestación del servicio adecuado de manera eficaz y eficiente para lograr resultados que beneficien a toda la comunidad educativa. 1.4. Proceso de la planificación educativa. La planificación educativa es aquella que permite la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el sistema educativo nacional, con el objetivo de describir la función de la planificación educativa como herramienta fundamental para la construcción de una educación de calidad. Cabe destacar que esta planificación educativa se encarga de delimitar los fines y objetivos y metas de la educación. Este tipo de planificación permite además definir el qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias se deben emplear en la consecución de aquel fin. También permite promover aquellos elementos necesarios e indispensables del quehacer educativo. Dentro del proceso de la planificación educativa encontramos unos principios fundamentales de esta planificación, que es promover la participación de todos los miembros de la comunidad. Bueno, este principio se refiere a aquella participación que realizamos con los estudiantes, como cuando lo realizamos se realicen trabajos grupales o cuando se les prepara que realicen juegos lúdicos o cuando se les pide que realicen actividades en áreas recreativas como el deporte. Aquí estamos poniendo en práctica este principio muy importante. También tenemos otro principio que distribuye las funciones técnicas. Aquí prácticamente el docente es el actor principal, donde éste hará adaptaciones necesarias al currículo para que de esta manera todos los estudiantes puedan llegar al aprendizaje que se requiere. También busca el mayor beneficio con el menor costo. En este principio es muy importante, ya que si en el aula no se cuenta con los recursos suficientes para hacer llegar mejor el aprendizaje a los alumnos, pues el docente puede hacer uso de su innovación, siempre buscando el beneficio que es el aprendizaje. Luego tenemos que permite su innovación. Es decir, si un docente tiene un proyector, un ejemplo,
Si un docente tiene un proyector y nota que sus estudiantes no están atentos a la clase que él está impartiendo, tal vez los estudiantes se le tornan aburridos o están sin ánimo, pues este docente debe buscar su innovación, debe buscar la mejor herramienta posible a su alcance, en este caso un proyector, donde él pueda visualizar ciertas imágenes o videos acordes al tema que está impartiendo, siempre y cuando buscando que el estudiante se interese por la clase y hacerla un poco más didáctica para que todos lleguen al aprendizaje que se requiere. También tenemos otro principio que mejora la vida escolar. Esto se refiere a que se debe organizar de manera coherente lo que se quiere lograr con los estudiantes en el salón de clase. Características de la planificación educativa. La educación va orientada siempre hacia el futuro, por ende debe ser participativa, entregadora, valorativa, instrumental, facilitadora y sobre todo dinámica, para que el docente pueda tener un mejor desempeño laboral y por ende pueda el estudiante obtener aquellos conocimientos que se requiere y que sean adecuados para su formación. Dentro del proceso de planificación educativa encontramos las áreas del centro educativo. Cuando hablamos de espacios o centros educativos, nos referimos al conjunto de aspectos que conforman un ambiente de aprendizaje, donde aquí se desarrollan diversas situaciones pedagógicas, estas conformadas por una diversidad de entidades y actores. Cabe destacar que esta integra otros ambientes a partes de la estructura física de la institución, en los cuales se desenvolverá el estudiante, permitiendo la interacción de distintos elementos en el proceso pedagógico y que resultan en la evolución natural del aprendizaje. En un centro educativo influyen distintos tipos de espacios, los cuales cumplen con diversas funciones u objetos dentro de la misma. Además, es de suma importancia, pues puede afectar o perjudicar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones. Dentro de estas áreas del centro educativo encontramos las áreas directivas, la área comunitaria, las áreas pedagógica académica, la área administrativa financiera. En el área directiva se realiza un alto nivel de las funciones de la planificación, organización, administración, de control de personal, además de coordinar las actividades que dependen de ellas. Se encarga de planear y controlar los recursos de información de un organismo. La persona encargada en esta área debe poseer, además de conocimientos técnicos y capacidades generales, ciertas habilidades administrativas que requiere un directivo y debe entender los propósitos y metas, así como las necesidades de cómputo del organismo y tener capacidades de supervisar el personal altamente capacitado. Con respecto al área pedagógica, el objetivo de esta área es diseñar y ejecutar planes curriculares para cada área que lleven al desarrollo de componentes básicos de los estudiantes, abarcando los siguientes componentes pedagógicos, curriculares, didácticos y evaluación. Formación de la ciudadanía. Esta gestión se dinamiza a través de proyectos que promueven la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa y que son parte de la formación académica y curricular. Cabe destacar que las encuestas de satisfacción son un instrumento importante de mediación de la eficiencia de los mismos. Con respecto al área comunitaria, el área comunitaria para todo el proceso en la que trabaja se utiliza una metodología de trabajo educativo y formativa, de capacitación participativa, dinámica, equitativa, hipercompetencia cultural y de género. Tiene como característica fundamental la participación activa de los destinatarios, quienes se convierten en actores de nuestra propia mejora. Con la finalidad de este espacio se centra en hacer intervención social, sumando los esfuerzos de los pobladores, de las regiones, los grupos intermediarios como las escuelas, empresas, asociaciones agrupacionales y a veces hasta el gobierno, para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales
de la comunidad con la que colabora. Con respecto al área administrativa, es el conjunto de actividades que se realiza para dirigir una organización mediante una conducción racional de tareas, esfuerzos y recursos y capacidades, de controlar y coordinar las acciones y los distintos roles que se desempeñan dentro de la institución o empresa, permitiendo prevenir problemas y alcanzar los objetivos de conducción sin temáticas de una corrupción de gestión administrativa que favorece la obtención de resultados favorables para la organización.